Hola jóvenes, bienvenidos nuevamente al curso de negociación internacional. En la última clase estuvimos conversando alrededor de lo que es una negociación y cuáles son los elementos fundamentales que definen un proceso de negociación. Decíamos de que cada negociación es diferente, única e irrepetible, y para ello es preciso entender las distintas variables que cambian de negociación en negociación y que hacen precisamente que cada proceso de negociación sea diferente, único e irrepetible. Vamos a ver a continuación cada una de esas variables y cómo inciden en el proceso de negociación. Bien, la primera de las variables que vamos a analizar que inciden en un proceso de negociación es la comunicación, es decir, la calidad y la cantidad de comunicación que existe entre las contrapartes o las partes, mejor dicho, que forman el proceso de negociación. Y en este sentido es importante, dado que entre mejor sea la comunicación y más comunicación existe entre las partes, más probabilidades existe de que un proceso de negociación llegue a buen término. Otra de las variables que inciden en un proceso de negociación es la información, es decir, la cantidad y también la calidad de la información que dispone cada una de las partes involucradas en el proceso. Para ello es necesario que cada parte recopile la mayor cantidad de información posible antes y durante el proceso de negociación, tanto en relación a los temas que se van a negociar como a los intereses de su contraparte. Una tercera variable que hay que tomar en cuenta es la percepción. La percepción es importante porque las percepciones se convierten en verdades. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que una de las partes identifica o percibe a la otra como antagónica o como una contraparte desinteresada, en esa medida estamos mucho más expuestos a que la fluidez del proceso de negociación no sea la más adecuada o que se produzcan situaciones incómoda entre las contrapartes, dado que cada una va a asumir la percepción que tiene de la otra como una verdad. Bien, una cuarta variable que debemos considerar al momento de un proceso de negociación es la variable tiempo. Es preciso tener en cuenta que hay negociaciones que pueden desarrollarse sin límite de tiempo, es decir, que las partes no están precisadas por alcanzar un acuerdo lo más pronto posible o en un tiempo determinado, sino que lo más importante es el acuerdo en sí. Usualmente procesos de negociación que llevan a acuerdos de paz o tratados de libre comercio suelen desarrollarse en procesos que toman mucho mayor tiempo. No obstante, tenemos también situaciones en las que la negociación está condicionada por el factor tiempo. Es decir, es preciso lograr un acuerdo en un tiempo determinado. Y esto va a incidir definitivamente en las partes que están inmersas en dicho proceso. Por tanto, hay que considerar entonces de que las negociaciones pueden estar siendo afectadas por el factor tiempo. Y finalmente, la quinta variable que debemos de tomar en cuenta en un proceso de negociación es la conducción. En este sentido, cada proceso de negociación puede ser conducido de manera distinta. Puede ser más formal, menos formal, más estructurado, menos estructurado. Puede estar siendo orientado bajo ciertas medidas, ciertos protocolos definidos previamente por las partes, o bien, ¿verdad?, puede desarrollarse de manera distendida. Así que la conducción es otra de las variables que se debe considerar al momento de analizar un proceso de negociación. Otro tema que debemos analizar en el marco de esta primera unidad son los tipos de negociación que existen.
Y los tipos de negociación dependen de los criterios bajo los cuales los analicemos. Un criterio es el criterio de los participantes. Si nos regimos por el criterio de los participantes, tenemos tres tipos de negociación. La negociación multilateral, que es aquella que involucra más de dos partes. Usualmente las negociaciones multilaterales son las que se dan en el marco de los foros como la Organización de Estados Americanos o las Naciones Unidas, por poner algunos ejemplos. Otro tipo de negociación son las negociaciones bilaterales. Estas son las que se desarrollan entre dos partes, usualmente son las que se desarrollan entre dos países para llegar a un acuerdo en relación a temas de interés común. Y finalmente está también el tipo de negociación mediatizada. En esta negociación mediatizada es importante aclarar que la labor de mediación la ejerce una parte externa a las partes principales de la negociación y tiene únicamente como fin reunir o sentar a las partes para que negocien. Una vez que esto ocurre, esta figura mediativa desaparece. Bien, si el criterio que vamos a utilizar para definir los tipos de negociación es el criterio de poder, tenemos dos tipos de negociación: la negociación simétrica y la negociación asimétrica. La negociación simétrica es aquella donde las partes que participan del proceso tienen cuotas de poder relativamente similares, y la negociación asimétrica es la negociación en la cual las partes involucradas difieren significativamente en cuanto a las cuotas de poder que cada una de ellas posee. Usualmente en este tipo de negociación, alcanzar un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio para todas las partes resulta más difícil, dado que las partes o la parte que dispone de mayores cuotas de poder tiende a negociar un acuerdo que sea mucho más beneficioso a sus intereses y que sea en ese sentido menos equitativo para todas las partes involucradas. Bien, el otro criterio que nos permite tipificar la negociación es el criterio de la forma. Aquí tenemos las negociaciones formales, que son las negociaciones que se llevan a cabo bajo un cierto orden, bajo una cierta estructura, es decir, donde de entrada estamos conscientes que vamos a participar en un proceso de negociación y vamos a seguir, por tanto, determinadas normas, determinadas reglas, y vamos también a transitar por distintas fases. Luego tenemos la negociación informal. La negociación informal es básicamente la negociación cotidiana en la que constantemente nos involucramos en diversos aspectos de nuestra vida, con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, y que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en un proceso de negociación, puesto que lo estamos haciendo de manera desorganizada. No estamos regidos bajo ningún tipo de estructura, simplemente estamos realizando la acción de negociar. Tenemos también la negociación voluntaria, que esto es cuando existe el animus negociandi y las partes por voluntad propia deciden emprender un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo que satisfaga intereses comunes. Y luego tenemos la negociación impuesta. Esta es cuando una de las partes impone a la otra o a las otras la negociación como un mecanismo, como una forma para llegar a un acuerdo. Y finalmente, el último criterio que podemos utilizar para clasificar los distintos tipos de negociación es el criterio que tiene que ver con la clase. Y aquí encontramos las negociaciones públicas y las negociaciones privadas. Las negociaciones públicas son aquellas cuyas partes que participan del proceso son actores públicos, representan intereses públicos. En cambio, la negociación privada es la que se desarrolla por actores privados, entiéndase en este caso empresas, sector privado, o bien también el sector de las organizaciones no gubernamentales, la ONG. Bien,
Para finalizar esta primera unidad del curso, un último aspecto, pero no menos importante, que debemos destacar es lo que tiene que ver con el ámbito de la negociación. Cuando hablamos del ámbito de la negociación, nos referimos a definir claramente qué o sobre qué se va a negociar. Este es un elemento fundamental a tener en cuenta, a tener claro cuando vamos a iniciar un proceso de negociación. ¿Qué es lo que vamos a negociar? ¿Sobre qué vamos a negociar? De lo contrario, podemos desde un inicio condenar un proceso de negociación al fracaso. Si tenemos un ámbito de negociación bien definido, bien delimitado, es muy posible que el proceso de negociación fluya, que sea mucho más rápido, que sea mucho más claro y que se negocie sobre aspectos precisos que tienen que ver con el ámbito de la negociación. Sin embargo, cuando el ámbito de la negociación es demasiado amplio, es decir, cuando involucramos demasiados temas en el proceso de negociación, esto puede conducir a que el proceso de negociación se torne lento, se torne confuso o se torne ambiguo y sea mucho más difícil alcanzar un acuerdo satisfactorio. En ese sentido, los procesos de negociación debemos de regirlos bajo el principio del poder de lo simple. Es decir, debemos tratar de simplificar al máximo el ámbito de la negociación y en base a eso también debemos intentar simplificar lo más que podamos los procesos de comunicación y las propuestas que se presentan en el marco de la negociación para que así seamos capaces de acercarnos más al éxito en el proceso de negociación. Bien, con esto concluimos la primera unidad del curso y en la próxima clase estaremos conversando sobre los modelos y las escuelas de negociación que existen. Hasta la próxima.